Hola, soy Juliet Riaño y les doy la bienvenida a este especial sobre los hechos que marcaron la agenda migratoria durante 2021 en nuestro continente. Si bien la migración en el mundo no es un fenómeno nuevo, sí es una realidad más mediática desde hace algunos años. Durante el 2021, eventos migratorios masivos en la región volvieron a poner el foco en la cuestión sobre la movilidad humana. La migración en caravanas, los represamientos en las fronteras, las muertes durante el tránsito y las medidas de los gobiernos para contener la avanzada se tomaron varios titulares. Y la pandemia no fue impedimento para que miles emprendieran el camino hacia mejores oportunidades. Así, América Latina fue un corredor migratorio importante durante el año para un tránsito impulsado por la llegada de un nuevo gobierno a Estados Unidos y la necesidad por mejores condiciones de vida. Según la Organización Internacional para las Migraciones, de los 281 millones de migrantes internacionales en el mundo, unos 59 millones están en América del Norte y 14,8 en América Latina y el Caribe. Cuando las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19 comenzaron a relajarse, el flujo de migrantes se reactivó y el 2021 evidenció un tránsito masivo desconocido hasta ese momento. Provenientes de Chile y Brasil, miles de haitianos se movilizaron por Sur y Centroamérica buscando llegar a Estados Unidos. En este caso, no se trató de personas que salieron de su país de nacimiento, sino de migrantes que volvían a emigrar. Una crisis calificada como predecible por algunos analistas, pero invisibilizada durante años. Veamos cómo fue ese tránsito en el informe de Álvaro Cordero. Recorrer todo un continente en búsqueda de una vida mejor. Ese pretexto era la razón por la que miles de haitianos recorrieron gran parte de América durante el 2021. Estas personas vivían mayoritariamente en Chile y Brasil. Allí llegaron tras el terremoto que devastó Haití en 2010. Pero apenas se les dio una oportunidad, una situación que, sumada a la pandemia, les obligó a partir hacia el norte. Esto supone recorrer miles de kilómetros a lo largo de Sudamérica y atravesar numerosos países, y pasos naturales extremadamente peligrosos, como el tapón del Darién, en el límite entre Colombia y Panamá, una barrera prácticamente impenetrable para los migrantes que tienen el objetivo de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Precisamente a las puertas del tapón del Darién fue donde se vivió una de las primeras crisis. En la pequeña localidad colombiana de Necoclí, miles de migrantes se agolparon durante meses en condiciones muy malas, y cuando conseguían partir hacia Panamá, quedaron a merced de la naturaleza y de peligrosos grupos armados. Un riesgo alto que algunos optaron por asumir, unos 90.000 según datos de autoridades colombianas, y muchos perdieron la vida en el intento. Sí, la vida todo es peligroso, pero intentamos para entrar. Sí o sí vamos a entrar. Se puede encontrar dificultad, pero intentamos a entrar. Los que lograron salir se enfrentaron a un peligroso recorrido por toda Centroamérica y México. Allí se encontraron violencia extrema, extorsiones y amenazas. Pero en septiembre varios miles lograron llegar a la frontera sur estadounidense. La esperanza para ellos era alta. La nueva administración de Joe Biden parecía más proclive a acogerlos que Donald Trump. Pero la respuesta fue, una vez más, negativa para los haitianos. En Texas se presenciaron escenas caóticas en las que las autoridades estadounidenses intentaban repeler a los migrantes. La mayoría de ellos se instaló debajo de un puente fronterizo, hasta que las deportaciones masivas a Haití comenzaron, haciendo que el esfuerzo de estas personas por huir de la pobreza extrema no sirviera para nada. Y encima nos mandan de regreso a nuestro país y allá no tenemos nada, ya vendimos todo lo que teníamos para hacer este viaje. Y allá va a ser peor para nosotros porque ya no tenemos ahorros, no tenemos recursos para vivir allá. Y la vida está muy difícil allá. Imagínate que van a deportar 10.000, 11.000, 15.000 personas allá. Va a ser peor todavía. Con una frontera cerrada, los que no fueron deportados comenzaron su vuelta a México, un país donde ahora muchos intentan instalarse, pero en el que todavía persiste una crisis migratoria que ha sacudido a todo el continente.
Y precisamente México concentra un importante número de migrantes que esperan cruzar a Estados Unidos. El anuncio de apertura de las fronteras por parte de Washington durante los últimos meses del año ilusionó a varios, pero lo cierto fue que los límites no fueron abiertos para sus casos en particular. En enero, la llegada de una nueva administración demócrata impulsó la formación de nuevas caravanas de migrantes. Y aunque el gobierno de Joe Biden insistió en que no era momento para emprender el viaje, el 2021 fue calificado como uno de los años más intensos para la movilidad por los más de 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México. La crisis migratoria que vive Centroamérica volvió a ser protagonista en el 2021. Miles de personas intentaron marchar hacia Estados Unidos en varias caravanas de migrantes. La primera gran movilización de personas llegó con el año. Miles de hondureños partieron hacia el norte por dos grandes causas. La primera, la esperanza de que la llegada al poder de Joe Biden en Estados Unidos se tradujera en una política migratoria más laxa. La segunda, la gran destrucción que sufrió Honduras por los huracanes ETA e Iota. Perder todo. Hijos, casa, todo. En 2021 se comprobó cómo estas caravanas tienen cada vez más difícil llegar a la frontera estadounidense debido a su política de externalización de fronteras. La mayoría de migrantes parten de ciudades como San Pedro Sula o Tegucigalpa, pero a los pocos kilómetros se encuentran una fuerte oposición en la frontera guatemalteca. Los que logran pasar lo hacen por caminos ilegales, pero en la frontera entre México y Guatemala reciben un rechazo todavía más fuerte. En su intento por cruzar las fronteras, las fuerzas policiales de Guatemala y México protagonizaron cargas muy violentas contra los migrantes que dejaron escenas caóticas y dificultaron el avance de estas caravanas cuyos miembros en muchos casos se vieron agotados. Quiero seguir con mis hijas, mi mamá me dice sigamos, no te entregues, porque sí, la verdad que ya me estaban dando ganas de entregarme porque ya no aguanto. Me duelen mucho mis piernas. Mi hija igual anda hasta con ampollas en los pies, mi mamá igual, pero ella me dice, no hija, sigamos adelante, no te vayas a entregarme. Estas familias salen de sus hogares por varios motivos. Durante los últimos años la violencia de las maras en Honduras y El Salvador se ha multiplicado, provocando cientos de asesinatos anuales. La cuestión de la inseguridad, sumada a la de la gran crisis económica que sufre Honduras, son las razones de su búsqueda desesperada por salir del país. Aunque son conscientes de los riesgos que entraña partir hacia Estados Unidos, muchos de ellos lo siguieron haciendo, especialmente en el último tramo del año 2021. Que mi país está en la peor situación económica, delincuencia, hambruna, no hay estudios, no hay educación para los hipotes. Por eso tomamos la determinación, yo y mi esposa, de venirnos pues para ver si podemos lograr nuestro objetivo. Con las fronteras cada vez más difíciles de atravesar, la duda ahora gira en torno a que el cambio de gobierno en Honduras y la llegada de ayudas económicas logren que la situación mejore para la ciudadanía. Durante los primeros meses de la administración Biden en Estados Unidos se rompieron todos los récords en cuanto a la llegada de migrantes a sus fronteras y más de 1,7 millones de personas fueron detenidas hasta septiembre de 2021. El registro triplica los datos de los últimos años ante tales llegadas. Washington mantuvo una serie de medidas del gobierno Trump, el título 42 que permite las devoluciones por cuestiones sanitarias y Quédate en México que obliga a los migrantes a esperar una respuesta a sus solicitudes en ese país. Y el tránsito de los migrantes venezolanos por la región no se detuvo durante 2021. Aunque Colombia sigue como su principal destino, Chile vio llegar por su frontera norte a miles de ellos. Las autoridades chilenas registraron más de 25.000 ingresos por el desierto de Atacama. Actualmente los países de América Latina y el Caribe acogen a más de 4.990.000 venezolanos. Esta es la situación. Estos migrantes venezolanos están atravesando una de las regiones más áridas del planeta sin prácticamente nada. La frontera entre Bolivia y Chile ha visto cómo, en los últimos meses, el paso de ciudadanos procedentes de Venezuela ha aumentado en 2021. Todos ellos huyen de la pobreza extrema y el hambre que sigue sufriendo su país, y tienen como objetivo Chile. La mayoría llegan a la ciudad de Iquique, donde se instalan en la calle en condiciones pésimas. En realidad venimos desde Colombia. Cumplimos un mes, el 4. Salimos
el 4 de noviembre y llegamos aquí el 1 de diciembre. Por los momentos, en las carpas estamos bien, pero cuando llegamos, que dormimos así a la intemperie, había un poquito de frío. Además de estas penurias, estas personas sufren el rechazo de muchos de los habitantes locales. Hace tan solo unos meses se organizó una protesta contra los migrantes de la ciudad y se logró desalojar un campamento. Este fuerte rechazo ha hecho que muchos opten por vivir fuera de la ciudad, en pleno desierto. Aquí viven con lo básico, pero al menos gozan de tranquilidad. Nos ofrecieron unos terrenos aquí y decidimos subir en abril. Estamos aquí desde abril, pero un porcentaje muy pequeño de los que estaban en la Plaza Brasil. Solamente 9 familias subimos. En 2020 los números de migrantes que salieron de Venezuela se redujeron a causa de la pandemia. Pero en este 2021, ante la reapertura de fronteras, estos flujos han vuelto a aumentar en busca de una vida mejor en otras naciones latinoamericanas. Sobre el caso particular de los migrantes venezolanos, Colombia dio un paso positivo y anunció el estatus temporal de protección, un permiso por 10 años que beneficiará a más de 1,7 millones de personas, un gesto que contrasta en un año de muchas restricciones. El anuncio de Colombia de otorgar protección temporal a los venezolanos que se encuentran en su territorio por un periodo de 10 años es un gesto humanitario emblemático para la región, como usted dijiste, inclusive para el mundo entero. Esta iniciativa es una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo. Durante el segundo año del COVID-19 en el mundo, la pandemia disminuyó los flujos migratorios según la OCDE, pero también agudizó la situación de los que se alejaron de casa. De ahí que muchos de los que ya habían migrado lo intentaran de nuevo hacia un nuevo destino. Hasta aquí este especial sobre la migración en América Latina que preparamos junto a Álvaro Cordero. Gracias a ustedes por acompañarnos durante el 2021. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France24 y France24.com.